a una lección más. Paz a vosotros. Lección número 4. Fecha. 27 de enero del 2023. Título de la lección: Pobres en espíritu. Textos para leer en casa. Mateo 5:3. Énfasis de la lección. Reconocer la necesidad y dependencia de Dios. Texto clave de la lección o para memorizar. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Objetivo de la lección. Comprender el significado de ser pobres en espíritus y la importancia de esta bienaventuranza para forjar el carácter como discípulos de Jesucristo de una nueva humanidad en el reino de Dios. Narración. Ser pobre de espíritu expresa el carácter de una nueva humanidad creada en Cristo Jesús. Y sabemos esto porque Jesús era pobre de espíritu. Solo a los que reconocen la imperante necesidad del Señor pueden ser parte de su reino. Los que viven llenos de orgullo, autosuficiencia y egocentrismo no pueden sentir la necesidad de Dios. Declararse en bancarrota espiritual es el rasgo fundamental del carácter del cristiano. Esta bienaventuranza resulta una contradicción al sistema de este mundo. ¿Cómo un ser humano puede ser feliz siendo pobre? No tiene sentido. El sistema consumista actual ofrece una felicidad artificial y vulnerable, basada en cosas efímeras. Todo esto resulta un espejismo porque el mundo ofrece una vida de gozo, pero es un gozo temporal y variable, ya que se puede perder todo fácilmente, porque las circunstancias pueden cambiar en cualquier momento. Un diagnóstico que afecta a la salud, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido, un accidente que deja a la persona imposibilitada, etc. El término bienaventurados, macarios, quiere decir bendecido, afortunado o dichoso. Describe ese gozo interno permanente y profundo. Es una dicha y una paz plena que no cambia, aunque las circunstancias externas sean adversas. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo que este gozo interior es algo que nadie nos lo puede quitar, según Juan 16:22. Es un estado de paz, gozo pleno e intocable que el Señor nos ofrece a través del poder del Espíritu Santo como resultado de caminar con Él. Este mensaje es maravilloso. ¿Se puede imaginar una vida en constante gozo a pesar de las circunstancias adversas, a pesar de perder todo lo que se consigue con mucho trabajo, a pesar de un diagnóstico médico en el que dicen que no hay cura? Cobran sentido las palabras de Pablo cuando, aún estando en prisión con grilletes en los pies, le escribió a la iglesia de Filipos la carta del gozo, en la que les deja saber cómo Dios había obrado en su vida y ministerio a través de sus sufrimientos para la expansión del reino de Dios, y les alentaba a vivir gozosos y unidos, sirviendo a Dios a pesar de las circunstancias. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo se puede llegar a este estado de plenitud en medio del sufrimiento? La respuesta es: siendo pobres en espíritu. Análisis. Primera parte. ¿Qué es ser pobre en espíritu? Esta es la primera de las 8 bienaventuranzas que abren la entrada al reino de Dios y da lugar a las 7 bienaventuranzas que se estudiarán más adelante. Inciso 1. La palabra pobre es la traducción del término griego ptojos. Este hace referencia a la carencia extrema de los bienes materiales. En pocas palabras, describe la condición de un mendigo que no tiene nada para sobrevivir y se ve obligado a depender absolutamente de otra persona. Inciso 2. Existe otro término que es penace. Significa que la persona puede ganarse su propio sustento. Jesús hace referencia a ptojos como la clave para que el ser humano experimente la dicha plena, profunda y permanente. Suena ilógico y absurdo. Es toda una paradoja. Es contracultural, opine. Inciso 3. Pero,
¿A qué clase de pobreza se está refiriendo? Muchas personas lo interpretan con la pobreza física o material, pero Dios no está haciendo referencia a eso. De hecho, David dijo: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 37:25. Inciso 4. La Biblia no muestra que el Señor Jesús y sus discípulos anduvieron mendigando pan, pero la bienaventuranza no está haciendo referencia a pobreza física o material, sino a la pobreza espiritual. Inciso 5. De espíritu hace referencia a la interioridad, es decir, internamente se reconoce pobre, vacío, en bancarrota total. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaías 66, 2b. También la expresión de espíritu se refiere a una actitud, a una disposición para algo. Así, ser pobre de espíritu es ser de una actitud humilde. Es tener disposición a reconocer la propia pequeñez, a las carencias. Es tener la actitud sencilla de reconocer que no se tiene los suficientes méritos, que no se cuenta con derechos para reclamar algo. En consecuencia, disponerse a reconocer la necesidad de la gracia, del favor gratuito, comente. Inciso 6. Solo cuando la persona se reconoce absolutamente incapaz de sobrevivir por sí solo, cuando se reconoce vacío y se declara insuficiente ante Jesucristo, puede depender plenamente de la gracia de Dios e intentar obedecerle. Inciso 7. Lo opuesto a ser pobre de espíritu es ser de espíritu altivo. Proverbios 16:18. O sea, la actitud soberbia, es decir, ser alguien que se cree autosuficiente, que se llena de orgullo y se coloca por encima de los demás. Segunda parte. ¿Cómo se puede lograr ser pobres en espíritu? Inciso 1. Vaciarse para estar llenos. Ser pobre de espíritu significa estar sin recursos, sin orgullo, sin seguridad en nosotros mismos, sin depender de lo que podemos hacer nosotros. Es preciso que nos vaciemos antes de que podamos ser llenos. Esta es la manera de vivir, no solo ser salvo, sino vivir. ¿De qué necesita vaciarse usted? Inciso 2. Dejar de alimentar el orgullo. A menudo, aún dentro de la iglesia, somos tentados a sentirnos merecedores de recibir halagos. ¡Qué hermoso predica! Su predicación fue muy acertada. ¡Qué bonita voz tiene! Es necesario procesar esos comentarios de forma que permita mantener los pies en la tierra, reconociendo que todos los dones y virtudes vienen de Dios y son dados a través del Espíritu Santo, para darle la gloria solo a Dios y edificar a su iglesia. Inciso 3. Es necesario pedir constantemente a Dios por la llenura de su presencia en nuestras vidas. Solo así el orgullo se mantendrá bajo control. Tercera parte. Porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es una declaración importante y hermosa. De ellos, de los pobres en espíritu, es el reino de los cielos. Note usted que no está diciendo de ellos será a futuro, sino que dice es aquí y ahora. Es decir, que los que reconocen su pobreza y desnudez interna, que son humildes ante Dios y las personas que le rodean, están dentro del reino de Dios porque les pertenece. Inciso 1. Ser así cambia la perspectiva de la vida, porque es su reino y con la llenura del Espíritu, aunque atravesamos por las peores circunstancias, podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, la misma que el apóstol Pablo experimentó. Inciso 2. En su reino, bajo su protección, nunca nos falta nada. Él nos proveerá todo lo que necesitamos. Inciso 3. En su reino se vive con gozo pleno aquí y ahora. A pesar del dolor y el sufrimiento, se puede sentir la paz que no cambia por las circunstancias externas.
Lea lo que menciona el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4, del 16 al 18, y Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 7. Ofrezca un testimonio de esto. Aplicación. Usted está invitado a ser parte de este reino de Dios, a ser bienaventurado, dichoso, lleno del gozo pleno y profundo que no cambia por lo que pase a su alrededor. Inciso 1. Atrévase a vaciar su ser interior del orgullo, vanidad, autosuficiencia y egocentrismo, que no permiten la llenura del Espíritu Santo en su vida. Inciso 2. Tome tiempo y haga una lista de aquello que usted internamente reconoce que debe cambiar. Reconocer nuestras debilidades y errores es el primer paso para iniciar un cambio. Inciso 3. Una vez terminada la lista, téngala con usted por varios días y cuando ore, entréguele a Dios cada aspecto escrito allí, reconociendo su vacío y necesidad de Él en su vida. Inciso 4. Lea detenidamente Lucas, capítulo 18, versículo del 9 al 14, la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. ¿Con quién de los dos personajes se identifica usted y por qué? Conclusión. El reino de Dios ya es una realidad en esta tierra. Esta bienaventuranza nos ofrece una experiencia de plenitud a pesar de las circunstancias difíciles de la vida. Ser pobres, es decir, reconocer nuestra necesidad de Dios y rendirnos ante Él, nos ofrece una vida de gozo y paz que no terminará jamás, a pesar de lo complicada y difícil que sea la vida. ¿Acaso esta no es una buena noticia? Dios nos permite forjar nuestro carácter como parte de esta nueva humanidad. Bienaventurados aquellos que sean pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Paz a vosotros.